Hermanos, que Dios la bendiga. Una vez más traigo algo nuevo para ustedes que Dios me ha dado, y quiero compartir todo lo que el Señor me da para que también usted aprenda de la Biblia, la verdad de la Biblia, que es la que yo predico. Y en esta hora traigo un mensaje muy importante que se encuentra en el libro de Mateo. Para Jesús. Y también el mensaje que le quiero dar ahora es de que cómo está el mundo ahorita. Hay mucha maldad, hay muchas muertes, mucha gente matándose unos con otros, pero la Biblia dice, en Romanos 26, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús es vida eterna. Así que ya no peque, ya no ande pecando, conságrese al Señor, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Se va a cerrar la puerta y cuando se cierra ya nadie la puede abrir. Y yo le estoy invitando en esta hora para que usted escuche este mensaje que le traigo de la verdad de la Biblia. Es la que quiero hablar ahorita del libro de Mateo y el libro de Isaías. Voy a buscar el libro de Isaías. Voy a orar para que sea Dios el que nos habla a través de la Biblia, a través de este humilde siervo. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, yo me presento delante de ti para traer un mensaje de la Biblia, un mensaje, Señor, que nos edifique, que conozcamos más a fondo la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Cuando Él vino y vivió 33 años y predicó el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vino y nos predicó la palabra, gloria a Jesús, y es lo que yo quiero hablar de la vida del Señor. Hay una parte que no la he publicado todavía, y es muy importante, quiero que usted escuche este mensaje. Aleluya. Pero antes voy a orar para que sea Dios el que me unja con su Santo Espíritu. Padre santo y bueno, en esta hora yo me acerco delante de tu presencia, Dios, y te pido que me unjas con tu Santo y bendito Espíritu y hables a través de la Biblia y a través de este tu humilde siervo que está delante de ti en esta hora, Padre Santo, para llevar a cabo este mensaje, Señor, para llevar a cabo este ministerio que tú has puesto en mis manos, de predicar la verdad de la Biblia. Únjame, Padre, habla al mundo y a tu pueblo, Señor. Abre los corazones, Señor, para que escuchen tu palabra, Dios. En el nombre santo de tu Hijo Jesús, te lo pido, Padre, por fe y por tu palabra, lo declaro hecho. Gracias, Señor. Gracias porque me has oído. Amén y amén. Amén. Mi nombre es como está en mi programa, porque tengo un programa de la televisión digital, YouTube, y en Facebook, Pastor Lorenzo Flores. Pero me encuentra en la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores, y también estoy en el Face, Jesús, en el Facebook. Ahí me puede ver. Tengo más de 2 años predicando la palabra y hasta ahorita todavía estoy haciendo lo que el Señor quiere, que me ha ordenado, que me ha dado en mi persona, para que yo lo predique
al mundo y al pueblo de Dios para que conozcan la Biblia tal como pasó, lo que el Señor hizo aquí, todo lo que el Señor hizo aquí en este mundo, lo que le hicieron, está escrito en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Está escrito, y es lo que voy a predicarle ahorita, lo que está escrito en el profeta Isaías capítulo 53 y en Mateo 27. Es lo que le voy a estar hablando en esta hora, para Jesús, de lo que hizo el Señor y lo que le hicieron. Ahora Jesús. Dice la Biblia, en el profeta Isaías, en el capítulo 53, aquí hay muchas profecías que vino a cumplir el Señor. Gloria a Jesús. Una de ellas dice en el versículo 5, dice Isaías 53, en el capítulo, el versículo 1 en adelante, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿No? Del 1 al 9. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que nadie le desee. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, es lo que quiero hablarle en esta hora de la crucifixión del Señor. No, cómo fue al principio de que lo arrestaron, que lo llevaron a Pilato, el gobernador, y dice la Biblia que el Señor, de los golpes que le dieron en la cabeza y en su cuerpo y en su rostro, dice aquí que fue con él, no, dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que no le deseemos. O sea que quedó inconocible el Señor. Ahorita voy a decir todo lo que pasó entre el Señor Jesucristo y el gobernador Pilato, Poncio Pilato, Poncio Pilate, Jesús. Dice el versículo 3 de 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Ahorita en el mundo no le importa al mundo lo que el Señor Jesucristo hizo en su muerte, le hicieron en su muerte, y todo está aquí escrito en la Biblia. ¿Y qué pasa? Que ignoran la Biblia, ignoran el sacrificio que Jesús el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, dice la Escritura. Y en otras palabras, la Biblia nos acusa a nosotros como criminales porque nuestro pecado llevó al Señor Jesús a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Aunque yo no estuve allí cuando Él fue crucificado, pero Él es el Salvador del mundo hasta que este mundo se acabe y desaparezca. Él es Dios y Él es el Salvador de nosotros, y Él vino para salvar nuestras almas y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, que es lo que hay ahorita en el mundo. Ahorita no quieren oír de Biblia, no quieren ya oír una noticia que aún hay pastores que se han dedicado a la pornografía, se han dedicado a la inmundicia, a la lascivia, a hacer el mal, a pecar, a adulterar, a tener muchas mujeres, Jesús. Pero un día va a venir el castigo para ellos. La Biblia dice que va a empezar el castigo primero por la casa de Dios, por los pastores que le desviaron el programa a Dios. El plan de Dios que enviara a su Hijo a este mundo fue para comprar una iglesia humana con un cuerpo humano como el de Él. ¿Y qué pasó? Que los pastores no predicaron la verdad de la Biblia, porque hay muchas cosas en la Biblia que dice que todo lo que Dios está es contra el pecado. Él no quiere que nosotros pequemos, porque el pecado es el que divide a Dios, que no puede tener comunión con Dios porque hay pecado en nosotros. Pues para eso Él murió, para deshacer las obras de Satanás, que es el que te obliga a que tú peques. Pero Jesús. Y el versículo 4 dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Sí? El Señor murió por todo el mundo. Él no murió para enseñarnos a morir. No es así como usted piensa, hermano. No, porque los del diluvio, todavía Jesús no nacía en María y ellos murieron. ¿Quién nos enseñó a morir? Es una teoría que no es verdad. Pero Jesús, y dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que el Señor Jesucristo molieron su cuerpo a golpes, y fue por nuestros pecados. Por eso le dije que Él murió por nosotros, para que nosotros no fuésemos a pagar por nuestros pecados. Él pagó por nosotros, y debemos de ser agradecidos con el Señor por lo que hizo en la cruz. Esa cruz gloriosa donde Él derramó su sangre inocente, carmesí preciosa, clavado de 3 clavos, uno en cada mano y el otro atravesó sus pies. Así fue colgado en la cruz, presentando su cuerpo como espectáculo al mundo, viendo que el mundo lo vea, que Él pagó por nuestros pecados, y que vengan a Él. Él lo que quiere, Él llama a todo el mundo que aparte de pecar, ya no haga maldad. Ya la gente ahorita está tomando cerveza, licor, drogas, fentanilo, y se ponen a bailar como títeres,
Esa es burla a Dios, no lo haga. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Jesucristo para que lo salve. Gloria a Jesús. Y dice el 6, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido fue, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Jesús, él no se quejó por lo que el maltrato que le dieron, le mandó a hacer Pilato, que le voy a explicar ahorita. Él no dijo, Padre, ¿por qué me dejas que me hagan esto? No, él vino a cumplir las escrituras, lo que estaba escrito de él. A eso vino él, a que le murieran su cuerpo a golpe. Y ahorita te voy a decir qué es lo que pasó. Y dice aquí que como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció y no abrió su boca, como un corderito. Y déjenme decirles, yo tuve borreguitos, y una vez maté uno, y no ellos, aunque usted los mate, les meta cuchillo, lo que sea, ellos no gritan, no abren su boca. Y es ejemplo del Señor Jesús, que fue como cordero llevado al matadero, y ahí enmudeció y no abrió su boca. No dijo, ¿por qué me crucifican? ¿Por qué me matan? Él no abrió su boca, gloria a Jesús. Y eso es lo que es la maravilla, ¿verdad? Que está aquí escrita para que usted sepa que Él vino a dar su vida, y la razón por la cual los sacerdotes no pudieron crucificarlo, no, ellos también tenían 100 soldados, ellos también eran ley ahí en Jerusalén, ellos también podían quitarle la vida, pero como estaba ya escrito que el Señor Jesús iba a morir crucificado en una cruz, fue a Jesús, entonces ahí llegó a Jerusalén una ley que la trajeron los romanos a Jerusalén, puede ser que el rey Herodes, no sé, y esta ley fue dada únicamente y especialmente para el pueblo judío. Todo el que fuera un malhechor de los judíos tenía que morir crucificado en una cruz, y ahí en esa cruz tenían que clavarlo como el Señor, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Pilato, el pueblo, los sacerdotes, el pueblo judío le dijo a Pilato, nosotros no es nuestra ley crucificar al hombre, porque él es tiene que ser sentenciado a muerte y ser crucificado en una cruz, y nosotros no podemos hacerlo. Y yo le voy a decir por qué no pudieron hacerlo los sacerdotes. Hoy te voy a explicar yo el motivo por el cual los sacerdotes no pudieron crucificar al Señor. Era Jesús. Dice aquí en Mateo, capítulo 27, en el versículo 26,
probablemente al 31. Pero lo que quiero aclararle aquí, que Poncio Pilato, Pancho Paila, él era el gobernador ahí de Jerusalén, y él tenía la ley y los reglamentos que había en la crucifixión. Entonces, cuando el gobernador Pilato está sentenciando al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, los sacerdotes gritaban: crucifícale, crucifícale. Y mira lo que hace el gobernador, porque el gobernador tenía la autoridad, que hasta el mismo Jesús le dijo: ¿no sabes tú que yo tengo la autoridad para crucificarte? Y el Señor Jesús le contestó: no tuvieras autoridad sobre mí si no te fuese dada del cielo. Gloria a Jesús. Así le contestó el Señor cuando lo estaba ya para sentenciarlo a la muerte. Gloria a Dios. Y Pilato tenía 100 soldados, una compañía de soldados, y tenía un lugar especialmente para los que crucificaba, que le decía, que le llamaban el pretorio. Ahí llevaron al Señor. Y le voy a decir por qué motivo tuvo que hacer esto Pilato, de azotarlo antes de que fuese crucificado, porque era una ley que había para la crucifixión de los judíos, y el Señor era un judío y iba a ser crucificado. Entonces el Pilato tenía que aplicarle toda la fuerza de la ley judía, que le habían puesto a los judíos, porque nada más los judíos podían morir de muerte de cruz. Los romanos y otras razas no tenían que morir muerte de cruz, no, ni podían azotarlos tampoco a los judíos, a los gentiles no podían, ni a los romanos podían azotar con azotes, no, nada más a los judíos, azotes y muerte de cruz. Y esa ley la tenía Poncio Pilato, y por ese motivo él tenía el pretorio, ese lugar preparado para azotar a los que eran sentenciados a muerte de cruz. Y mire, aquí le voy a estarle explicándole en el libro de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo. El capítulo 27 de Mateo, del versículo 25 y 26 en adelante, y dice así: y respondiendo todo el pueblo, voy a leer desde el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, es 26-24, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, diciendo delante del pueblo, se lavó las manos, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, ustedes. Respondiendo todo el pueblo judío, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Aquí es donde está la profecía que está cumpliendo del profeta Isaías 53:5. Y dice así: que la sangre del Señor sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Entonces Pilato soltó a Barrabás, a que ellos habían pedido, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. O sea que esta ley la tenía el gobernador,
de que tenía que ser azotado antes de ir a ser crucificado. Entonces lo que hizo Pilato fue que a entregar a los judíos ya sentenciados, pero tenía que hacer él su trabajo primero. Entonces dice Pilato que el 27 de Mateo 27-26, dice, entonces le soltó a Barrabás, al que habían pedido, le entregó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces cuando él se lo sentenció, los soldados, dice aquí en el versículo 27, o sea, 27 de Mateo, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de él toda la compañía de los 100 soldados, ahí en el pretorio, en ese lugar donde los castigaban a los prisioneros de muerte de cruz, allí lo azotaron, le dieron 39 azotes al Señor y le molieron el cuerpo a golpes, porque los chirriones que tenía el gobernador eran de muerte, de un castigo como nunca ningún hombre lo puede tener en este mundo. Esos chirriones que tenían eran de alambre, y en la punta del chirrión tenían ganchos, como para pescar pescados, ganchos, como una red o algo así, para rastellar. Y en 39 azotes que le dieron, le molieron el cuerpo a golpes. Y por eso dice la escritura, que dice en el profeta Isaías, el profeta Isaías profetizó en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 5, Isaías 53:5, dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. ¿Sí? Fue molido por nuestros pecados. Ahí es donde Poncio Pilato mandó a que lo azotaran. Ahí es donde se cumplió la profecía del profeta Isaías 53:5. Se cumplió en el libro de Mateo 26, perdón, en el libro de Mateo 27:26. Aquí se cumplió la profecía que profetizó el profeta Isaías, diciendo: entonces los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía de soldados, y lo golpearon, le dieron 39 azotes, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y le molieron el cuerpo a golpes con aquellos chirriones de alambre, aleluya, gloria a Dios. El Señor estuvo ahí sufriendo aquellos azotes que le daban, pelando pedazos de carne y qué sé yo, fue molido por nuestros pecados. Dice aquí en el profeta Isaías, dice en el versículo Isaías 53:5. Aquí está la profecía que está cumpliendo en Mateo con el gobernador Poncio Pilato. Y dice así, Isaías 53:5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Aquí lo molieron a golpe los soldados del gobernador, 100 soldados, es lo que tenía el gobernador, y toda la multitud de soldados se juntó alrededor de él
y ahí lo tenían, azotándolo, golpeándolo, y ahí se cumplió, como dije, la profecía del profeta Isaías 53:5, en Mateo 27:26, a donde le molieron el cuerpo a golpes. Y dice aquí, en Mateo, dice, entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados del gobernador, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él, sobre su cabeza, una corona tejida de espinas y con una caña en la mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Se burlaban de él, alrededor de él, después de que le murieron el golpe con los 39 azotes, con aquel chirrión de alambre, le murieron el cuerpo al Señor, y por eso no pudo cargar la cruz. Le llamaron a otro hombre que la llevara a la Golgota. Gloria a Jesús. Tejieron una corona de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, le escupieron, que eso es una muerte muy cochina, muy fea. Le escupieron acá el rostro al Señor, aquellos soldados. Le escupieron y le daban y lo golpeaban con una caña en la cabeza, ¿sí? Lo golpearon en la cabeza con aquella en inglés dicen riche, pero era una caña, podría haber sido una barra de fierro o un palo. Le golpearon en la caña, en la cabeza con la caña, gloria a Jesús, y se burlaban de él y lo escupieron. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Gloria a Jesús. Eso es lo que le estoy yo predicando y enseñando, la verdad de la Biblia. No nomás el Señor fue sentenciado a muerte y ya lo llevaron a crucificar, no. La ley que tenían ahí en Jerusalén para la muerte de los judíos era, y nada más la tenía el gobernador Poncio Pilato. Por eso los sacerdotes de ahí de Jerusalén no pudieron sentenciarlo. No puedo darle muerte de cruz porque ellos no tenían esa ley. Nada más Pilato, porque él tenía toda la herramienta. Tenía los chirriones para chirrionearlo, y tenía también los azotes para azotarlo, ¿ves? De tal manera que lo dejaron no paralítico, pero casi paralítico, a golpes, que no podía que negarse ni caminar, de todos los golpes que le dieron en el espinazo. La Biblia dice que lo molieron a él por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, da a entender a nosotros que el pecado de nosotros fue el que llevó a Cristo a la cruz. Seríamos como unos criminales nosotros, ¿verdad? Pero no lo somos, porque el Señor murió en nuestro lugar. Él dio su vida por nosotros, y ahora a nosotros nos toca dar nuestra vida por el Señor, apartándonos del pecado, de ya no pecar, no hacer maldad, no hacer lo que antes hacías, no, nada de eso. El Espíritu Santo cambia a la persona, lo transforma,
Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te bautiza con el Espíritu Santo y ya es propiedad de Dios y ya no tienes nada que ver con tu vida. Tu vida pertenece al Señor. La Biblia dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Estamos muertos juntamente con Cristo. Y quiero darte un ejemplo nada más. Un muerto ya no puede moverse, ya no puede hacer nada. Así tú también. Ya estás muerto al pecado, ya no puedes pecar porque ya estás muerto. Ya no lo puedes hacer. Si tú te humillas al Señor, te das tu vida al Señor, entregas tu vida completamente a Él, como dicen los gringuitos, you need to submit your life to the Lord and give up yourself and let Jesus run your life. You don't have to do what you want. El Señor te va a llevar a donde Él quiera, no a donde tú quieras, y tienes que ser como el viento. El viento no va a donde Él quiere, el viento va a donde Dios lo envía, como esos huracanes, esos torbellinos que vienen, esos tornados que vienen, millas hasta 80 o más millas por hora. Ese viento no viene solo, lo manda el Señor Jesús. Él lo manda porque el Padre entregó todo a Jesucristo aquí en el cielo y en la tierra. Él es el dueño de todo y está el mundo en sus manos. Y Él es el que envía todos los tornados, todos los temblores de tierra, todo lo que está sucediendo de lluvia, granizo, lluvias por cubetadas. Eso no lo había visto antes, pero la ira de Dios se está derramando ahorita sobre la tierra. Pero no digas que es la madre tierra. Una vez te digo, no tiene hijos la madre tierra para que sea madre tierra, ni tiene hijas. También la naturaleza no tiene hijos. Todos los destrozos que ves en el mundo, todos los temblores de tierra, huracanes, tornados, todo lo que viene de lluvia que está matando mucha gente, inundaciones, en los mares se salen, toda esa es ira de Dios. Y ahí se está cumpliendo lo que dice el Salmo 2. Mira lo que dice el Salmo 2. Te lo voy a ver para que lo veas. El Salmo número 2. Mira lo que dice. El Salmo 2, en el capítulo 9 en adelante, mira lo que dice. Hablando Dios con su Hijo, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, dice, ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, reyes y jueces y gobernadores, presidentes, someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si no es así, todo el mundo va a perecer de una manera u otra, va a recibir su castigo. Aquí dicen, mira lo que hace el Señor. Ahorita está enojado con el pecador, con las personas que desprecian a Jesucristo. Y mira lo que está haciendo el Señor, y te lo voy a probar con la misma gente de este mundo. Dice así, dice: admitir amonestación, jueces de la tierra, servir con temor y alegraos con temor, alegraos con temblor y alegraos con temblor. Y dice más en el 12, Salmo 2, versículo 2:12, dice así: hay que honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Mira lo que pasó, todos los carros que chocaron allá cerca de Illinois. Millas de carros quedaron uno arriba del otro. Ahí perecieron en el camino. Ahí se cumple lo que dice el Salmo 2 en el versículo 12. Hay que honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
bienaventurados todos los que en Él confían. Todos los que en Cristo confían son bienaventurados. Los que no perecen en el camino. Y es una prueba bíblica que estamos viendo en el mundo. Arrepiéntate de tus pecados. Ven a Él. Pídele perdón. Porque tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Él te va a abrir la puerta para que entres. Solamente ven, acéptalo como tu único suficiente Salvador. Él te ama. Ahora Jesús. Una vez te voy a repetir más. Una vez más te voy a repetir por qué el gobernador Poncio Pilato manda a azotar a Jesús el Señor. Dice que porque tenía que cumplirse la profecía del profeta Isaías 53:5. Cristo sería molido por nuestros pecados. Por eso el gobernador Pilato mandó a los soldados a que lo azotaran antes de entregarlo para ser crucificado. Lo azotaron y después de que lo azotaron, lo entregó para ser crucificado. Lo entregó a los judíos para que lo llevaran a crucificarlo. Ahí se cumplió en esa escena de lo que está pasando el Señor, el sufrimiento en el martirio que llevó el afligido, dice la Biblia en Isaías 53, lo dice muy claro. Dice que, mira lo que por eso dice aquí, despreciado, Isaías 53:3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo queremos a Jesucristo. Ciertmente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. El Señor fue herido antes de ir llevado a la cruz, antes de que Pilato lo entregara para ser crucificado. Él fue herido, fue abatido, fue molido por nuestros pecados. Él fue castigado en latigazos, en golpes. Y dice aquí el 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No, yo no creía que lo hubieran molido, lo molieron, pero la Biblia dice que es una profecía que se cumple en Mateo de Isaías capítulo 53, versículo 5, que él iba a ser molido por nuestros pecados. Y en Mateo 27:26 prueba la Biblia la profecía que se cumplió de que el Señor iba a ser molido por nuestros pecados. Y Pilato lo azotó, lo golpeó la cabeza, lo escupieron, le pusieron una corona tejida con espinas en su cabeza y lo escarnecieron. Lo que dice aquí en Mateo, que lo escarnecieron, se burlaron de él, le escupieron su rostro. Y eso es una muerte humillante, porque un hombre que escupe a otro hombre ya no vive. Ahora Jesús, pero Jesús no, él no abrió su boca, dice que enmudeció. Dice en el versículo 7, Isaías 53:7, dice, angustiado y afligido, él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Por esto, el Señor Jesucristo dio su vida. Le molieron su cuerpo por nuestros pecados. Pero hay de aquel
que no acepta a Jesucristo como su único, suficiente Salvador, Él te dice en esta hora, le valdría mejor, como le dijo a Judas, le valdría mejor a ese hombre no haber nacido. Porque el día del juicio, ahí vas a pagar los desprecios que le estás haciendo al Señor Jesucristo. Lo vas a pagar. Porque Él juzga a vivos y a muertos. Porque para Él todos viven. En el día del juicio, ahí se va a ver quién es quién. Este sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario es una profecía que profetizó el profeta Isaías muchos años atrás, antes de que Él viniera a nacer de la Virgen María. Él profetizó lo que iban a moler su cuerpo a golpes, chirrionazos y azotes, porque fueron dos cosas que tenía el gobernador. Tenía los azotes para azotarlo y tenía el chirrión para darle 39 chirrionazos con púas en la punta del alambre. Él fue molido por tus pecados. Yo como predicador te aconsejo que vengas a Jesucristo humillado y le pidas perdón por tus pecados, y ya deja el adulterio, la fornicación, la cerveza, el vino, la droga, el fentanilo, deja todo. Ven a Cristo y Él te va a perdonar. No importa que tú hayas sido homosexual o hayas sido un borracho perdido, un criminal que hayas matado, no importa el pecado que tú hayas cometido, nomás hay un pecado que ese sí no te va a perdonar Dios, que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que tú no creas que el Padre y el Espíritu Santo hicieron al Verbo, lo hicieron carne en el vientre de María. Ahí le puso Dios huesos al niño Jesús en el vientre de María. Y si tú blasfemas de ese nacimiento, no crees en Navidad, ese pecado no te va a ser perdonado ni aquí ni allá en el cielo. Gloria a Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no te perdona Dios. No. Ni lo pienses. Y yo no quiero que llegues a ese momento. No. Arrepiéntete, deja de pecar, deja a las mujeres, deja de tienes tu propia esposa, no vivas con dos mujeres, ya no peques en adulterio, en fornicación. Si eres casado, vas con otras mujeres, es adulterio. Ya aparta tu vida, dale el corazón a Cristo, tu vida, ríndete a Él. Ya no hagas nada, ya no sirvas a Dios a tu propia opinión, como tú quieras servirle. No, tienes que servirle como manda la Biblia. Los corderitos, como el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, los recién convertidos, necesitan tomar lechita de la Biblia, enseñarles poquito de la Biblia, y luego ya que aprendí, ya son ovejas. También le dijo Pedro, apacienta mis ovejas. Gloria a Jesús, es un ministerio del pastor. Gloria a Jesús, que te alimente con la Biblia y te enseñe la Biblia y cómo caminar con Dios. Gloria a Jesús, es el trabajo de Él. Los evangelistas, los misioneros, es para traer gente a la iglesia. Gloria a Jesús. No dejar tú que el Espíritu Santo traiga las almas, no. Predica la palabra para que el Señor Jesús salve las almas y las traiga a Jesucristo, digo al Espíritu Santo, para que las transforme, porque el Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo y Cristo vive en nuestros corazones. Así que nada de lo que tú tienes es tuyo, todo pertenece a Dios. Todos no tenemos que darle a Dios, porque Él lo tiene todo. Él es el que nos da a nosotros. Gloria a Jesús. Así que arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. Ya no vivas tu vida como tú quieres, no. Dice la Biblia que los hijos de Dios tienen que ser guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Y el que no se deja guiar por el Espíritu de Dios
no es su hijo, no es hijo de Dios. Escucha palabra de Dios. Dios hizo este mundo, pero como quien hace una mesa o una casa, pero después de que naciste de tu mamá y de tu papá, viene el nacimiento del agua y del Espíritu. Dios le habló a Nicodemo, maestro de Israel, le dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Yo te predico la verdad de la Biblia, no te dejes engañar. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que tu pastor te bautice, te sumerge en las aguas del río o del mar, pero que tiene que ser zambullido para que tus pecados queden sepultados ahí en la mar y nunca más se acuerda de él el Señor Jesús. Este ha sido el mensaje que he traído en esta hora. Que Dios te bendiga y te guarde. Ahora voy a orar por todos aquellos que quieren aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme en mis palabras diciendo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, lava mis pecados con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres salvo. Ya eres mi hermano en Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y ahora te recomiendo que busques una iglesia que crea y predique la Trinidad del cielo y también bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo 28, del versículo 19 en adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y amén, y hasta la próxima. Amén.